Muy buenas, bienvenidos al programa. Esto ya está en marcha. Gracias por estar del otro lado como cada noche, estimados amigos. Información, análisis y criterio. Esto es edición especial. Empezamos. Quiero comenzar el programa hablando de un tema preocupante en realidad. He querido darle la prioridad en mi comentario editorial y tiene que ver con un análisis, en realidad es un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, comisarías a nivel nacional, y que se ata directamente, como ustedes verán, con el mal máximo que nos aqueja a todos en este momento, que es la inseguridad ciudadana. La seguridad en el Perú no es más que una cáscara vacía, una promesa rota que se desmorona en cada esquina. Este informe que les estoy comentando, es el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre nuestras comisarías, no es un simple reporte estadístico. Es el certificado de defunción de la prevención en nuestro país. Lo que los números revelan es una traición sistemática a quienes nos cuidan y a quienes pagamos del otro lado impuestos y exigimos paz. ¿Cómo podemos hablar de lucha contra el abandono en cifras, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de lucha contra el crimen cuando el 34% de nuestras comisarías no tiene saneamiento físico legal? Más de 450 bases policiales que existen en un limbo jurídico, en la informalidad total. Esto también sucede en el sector de educación, donde el Estado no puede poner un ladrillo legalmente, porque el predio no está saneado. Lo que es peor, el 16% de los locales ni siquiera son legalmente nuestros. O sea, no son nuestros. Son espacios prestados o alquilados, como si la soberanía de la seguridad fuera un favor temporal. Ese es el Estado peruano, el verdadero rostro del Estado peruano. La realidad física es desgarradora. El 26% de la infraestructura es calificada como pésima en el informe. Hay policías trabajando en 32 locales con riesgo de colapso inminente y en 72 comisarías que están hechas de adobe. Esto es una vergüenza nacional, que mientras se anuncian presupuestos millonarios, una de cada 5 comisarías no tenga agua o luz de manera digna. Estamos mandando a nuestra policía a combatir bandas criminales, transnacionales en algunos casos, desde oficinas que se caen a pedazos. El patrullaje, por otro lado, hoy es un mito. El 50% de la flota vehicular es chatarra. De las 4.121 unidades, 1.730 están inoperativas, pudriéndose en los patios. Por eso cuando usted llama a una emergencia, el patrullero nunca llega. El 31% de las comisarías no tiene un solo vehículo que funcione. Uno. Y dentro de la delegación, el panorama es de la era de la piedra. El 27% de las computadoras no encienden y el 53% de las impresoras no funcionan. ¿Cómo se registra una denuncia? ¿Cómo se cruza información si el 20% de las comisarías no tiene internet? El sistema SITPOL es hoy un adorno digital en un país desconectado. Y si hablamos de la vida en el filo, lo más doloroso es el desprecio que se demuestra por la vida de la policía. El 30% de los efectivos patrulla con chalecos antibalas vencidos. Los estamos enviando a la calle con una protección que es puro placebo frente a un fusil de guerra. A esto se suma el caos administrativo. El 25% de las comisarías son dirigidas por personal que no tiene el grado ni la capacitación requeridos. No hay rumbo, no hay mando. Y para muestra un botón, 208 comisarías ni siquiera se molestaron en redactar su plan de patrullaje este año pasado que acaba de culminar, 2025. Patrullan a ciegas, por inercia y al azar. Este diagnóstico es un grito de auxilio
al próximo gobierno que asuma las riendas del país. Basta de estados de emergencia de papel. Basta de discursos populistas sobre penas de muerte o leyes que no se van a poder aplicar y no se aplican. La seguridad se recupera aquí, en la comisaría de barrio. Exigimos un plan de emergencia, de infraestructura, de la policía, de manera inmediata. No se puede gobernar un país donde la policía no tiene dónde sentarse, dónde escribir, cómo movilizarse, cómo atender los llamados. Señor candidato, señora candidata, si no tiene usted un plan real para sanear legalmente estos predios y renovar el 100% de la logística básica, mejor no postule. La paciencia de los peruanos ya se agotó hace rato, al mismo ritmo que la operatividad de sus comisarías. Es hora de refundar la operatividad de la Policía Nacional del Perú o aceptar que le hemos entregado el país a la delincuencia y que hemos perdido la guerra. Sin más, ese es el tenor del informe de la Defensoría del Pueblo. Hay mucho que hablar, son las 7:03, estimados amigos, y hay noticias que examinar, que analizar, buenas. No todas son de este tenor, como el que acabo de analizar. Hay noticias buenas. Y aprovecho para dar la bienvenida a todos los que se están sumando a la transmisión. Segundo Castro está ahí, de cuenta Starscream, Chela Oneto, Paloma Cruz, Joan y todos los demás. Bienvenidos a su programa. Y si hablamos de buenas noticias, estimados amigos, atención. Atención a todos mis compatriotas. Lo que era una posibilidad hasta hace poco, lo que era un rumor, hoy es una realidad oficial que cambia nuestro tablero geopolítico, al menos para los años y décadas inmediatos que seguirán. El Perú ha sido designado formal y oficialmente como aliado principal no OTAN, no NATO, de los Estados Unidos de América. La decisión ha sido oficializada ya por el presidente Donald Trump, en documento que les mostraremos el día 14 de enero del 2026, mediante la determinación presidencial número 2026-04, tras gestiones directas entre el canciller Hugo de Sela y el secretario de Estado Marco Rubio. Este estatus nos coloca en un grupo selecto, junto a Argentina, Brasil y Colombia, elevando nuestra relación de defensa a un nivel privilegiado. Ahí tienen el documento en pantalla. ¿Qué significa esto para nuestra soberanía y para nuestras Fuerzas Armadas? Aquí los detalles que debe usted conocer. En primer lugar, tecnología, y en un momento en donde se aborda el tema de los F-16. Esta designación es el motor detrás de la modernización de la Fuerza Aérea. Tenemos ahora acceso acelerado, privilegiado a licencias de exportación de tecnología espacial y militar, así como prioridad absoluta en la entrega de artículos de defensa excedentes. Esto facilita directamente la adquisición y el mantenimiento posterior de los caza F-16 Block 70, de ser el caso luego, se tome esa decisión, garantizando repuestos y soporte técnico de primer nivel. En segundo lugar, hay un aspecto de cooperación y financiamiento. El Perú será ahora elegible para préstamos de equipo militar y capacitación recíproca. Podremos realizar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Además, nuestras empresas peruanas ahora pueden competir en licitaciones para contratos de reparación y mantenimiento de equipo militar estadounidense fuera de su territorio, lo que abre una puerta económica inédita para nuestra industria de defensa. Luego tenemos un aspecto de soberanía, un factor de soberanía que es vital aclarar. No es un pacto de defensa mutua, ojo. A diferencia de los miembros de la OTAN, los miembros plenos de la OTAN, no hay obligación de ir a la guerra por el otro. El Perú mantiene su autonomía estratégica. Sin embargo, este estatus es un ejercicio de soberanía pragmático. Mientras mantenemos una relación económica fuerte con China y proyectos como el puerto de Chancay siguen adelante, cerramos filas con Occidente en materia de seguridad y defensa. Los compromisos de seguridad, porque nada es gratis,
también tienen vela en este entierro. El Perú asume el compromiso de elevar sus estándares de ciberseguridad y protección de datos para resguardar la tecnología sensible que recibiremos. Asimismo, se espera una cooperación muchísimo más estrecha y proactiva en la lucha frontal contra el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen transnacional organizado. Luego tenemos el tablero regional. Washington claramente busca fortalecer su presencia en Sudamérica en un contexto de competencia geopolítica global. Al convertirnos en aliado principal, el Perú se consolida como un socio de la confianza norteamericana, logrando interoperabilidad total con las fuerzas más avanzadas del mundo. Esto, sumado a los 1.500 millones de dólares que invertiremos a través de los Estados Unidos para la modernización tanto del puerto como de la base naval del Callao. En resumen, el Perú se moderniza, disuade amenazas y se posiciona estratégicamente en el continente. Y lo que es importantísimo, tanto o más que lo otro mencionado, le empieza a poner un freno al arrollador avance de los intereses de la República Popular China en nuestro país, hoy claramente representados hasta por el presidente de la República, José Gerí. Todo esto sin contar de la puerta que abre hacia la inversión, porque claramente vamos a embarcarnos en el proyecto de la modernización de la base naval del Callao y del puerto, primera puerta de entrada, principal puerto del país, ¿no? Ahora tenemos el estatus de socio principal, estratégico, fuera de la OTAN, como Perú, bilateral, Perú, Estados Unidos. Eso nos consolida como una plaza privilegiada para captar inversión norteamericana. Yo he dicho acá que espero que Corio vaya a los norteamericanos, que se empiece verdaderamente con acciones concretas y con dinero a repeler un poco, a frenar el avance de los chinos que han corrompido todo a su paso para lograr todos los intereses que manejan en nuestro país en este momento y que ya se los he leído acá. Es una hora privilegiada para el Perú que tenemos que aprovechar y tenemos que estar firmes en nuestra alianza con Estados Unidos y con Occidente, porque occidentales somos. Y si bien nadie está diciendo que no se comercie con chino, ya es momento de hacerle un pare al modus operandi chinos acá, a que nos traten como una zapatilla, a que estafen a nuestros empresarios, a que exijan reparaciones luego en tribunales que ellos mismos coimean, etc. No compartimos valores con China, eso es un hecho. Así que celebro y se los reporto de manera eufórica, diría yo, porque he trabajado muchísimo para que se nivele la cancha. Ustedes me han visto día a día, vengo denunciando los atropellos chinos acá hace muchísimos años, fui el primero en realidad, y esto me parece una noticia privilegiada, que nos pone en un sitial privilegiado. Así que estoy muy contento por eso. Y ahora es momento verdaderamente de aprovechar y de que ingrese un contrapeso claro, porque el partido se está jugando acá. Cuando decimos que el Perú es clave no es eufemismo, acá se está jugando el partido del nuevo orden internacional. 7:10, en el Perú, la minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo del país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Me olvidé de comentar ayer que, grata sorpresa, que el general Astudillo, que tiene claramente un foco en estrategia y en geopolítica internacional, tuviera las cosas tan claras con China. Yo pensé, debo ser, en su calidad de candidato al Senado, de hoy político, que iba a ser un poco más diplomático, pero no lo fue. Y nosotros le damos la bienvenida siempre a la gente que habla claro, sobre todo con las cosas que hay que hablar claro. Y ese es un tema sobre el que hay que hablar muy claro. Pero le salió el tufío militar, que a mí me encanta. ¿Se dieron cuenta ustedes las cosas que dijo ayer de China? Astudillo, muy claro. Con esa claridad hay que entrar al Parlamento, porque te van a tratar de coimear. Los chinos irán por ti. Candidato a diputados, que me ves. Candidato a senadores, que me veas, y desde luego a la presidencia ni se diga, ¿no? Irán por ti.
No creyeron en nadie. En nadie. Se cargaron a todo el mundo en el camino para lograr sus intereses. Porque así opera. Pues. Es una cúpula de poder centralizada en el Partido Comunista Chino. ¿En quién pensaban que iban a creer? Muy respetuosos. Pensaban que iban a ser ustedes. No. Nosotros les interesa. Tú que me estás viendo y probablemente digas, no, hay que defender la inversión. No le interesas un comino al chino. Un comino le interesas. Así que déjate de hablar de como si fuera inversión tan válida como la de cualquier otro país del mundo libre, porque no lo es. No lo es. Ahora, quiero dar otra información acá, que no quiero que me gane el tiempo porque tenemos 3 entrevistas el día de hoy. Y tiene que ver con Dina Boluarte, si continuamos acá. Antes de pasar a eso, quiero hablar de la alerta que ha emitido la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Ha llamado la atención el día de hoy, ha circulado en medios también. Ha emitido la Embajada de ese país, de Estados Unidos, una advertencia de seguridad debido a una combinación de factores críticos que afectan tanto a residentes como a potenciales viajeros, ¿no? Y los puntos claves que tienes que tener claro son estos. En primer lugar, el colapso de los servicios básicos. Ya es una cosa de locos ya en Cuba. La isla enfrenta una crisis de infraestructura básicamente sin precedentes. Básicamente sin precedentes. Apagones masivos, se reportan cortes de energía que afectan la refrigeración de alimentos, suministro de agua, telecomunicaciones de manera prolongada, ¿no? Escasez de combustible y alimentos, se reportan filas que son kilométricas, acceso a productos básicos en cada vez menor número, y los hospitales operan bajo condiciones críticas con falta de insumos médicos. El régimen cubano ha intensificado su retórica anti-Estados Unidos, culpándolos directamente de la crisis interna, ¿no? Es decir, culpando a los Estados Unidos de su propio fracaso y de su propia mediocridad. Igualito como hicieron todos estos años con el inexistente bloqueo que hasta Claudia Sheinbaum hoy ya ha tenido que aceptar que no, sin querer aceptó que no existía, que era todo un mito. Claudia Sheinbaum en sus conferencias de prensa diarias. En medios oficiales, como les comento, se ha radicalizado el discurso contra Washington, obviamente para desviar la atención y la responsabilidad del malestar social y de su propio fracaso, ¿no? La embajada advierte que esta retórica puede traducirse en actos de acoso, vigilancia, detenciones arbitrarias contra ciudadanos norteamericanos o personas vinculadas a instituciones del país. ¿Cuáles son las recomendaciones que brinda la embajada? Dada la volatilidad, la representación diplomática ha sugerido mantener un perfil bajo, contar con suministros de agua, alimentos y medicinas, ya que los servicios locales no están garantizados, y tener listos planes de evacuación o salida del país ante un posible cierre de fronteras o interrupción mayor de vuelos. Ojo, esto se hace finalmente extensivo a todos, porque si bien está dirigida específicamente como comunicación diplomática de sede norteamericana a los ciudadanos, a los connacionales norteamericanos, tiene implicancias para cualquier visitante extranjero que piense poner un pie en la isla, ¿no? Y muchos de ustedes seguramente se preguntarán, ¿por qué tiene embajada los Estados Unidos ahí? Bueno, ¿saben quién reabrió la embajada? Barack Obama. Barack Obama en el año 2015, que Barack Obama tiene corazoncito zurdo, pues por supuesto, ¿no? Ya no me van a decir traído al pensamiento del marxismo cultural, ¿no? Progre hasta la pared del frente. Y no lo digo como un acto de falta de respeto, ¿no? Porque no es el presidente de mi país. Lo digo como un hecho fáctico. Barack Obama era y es progre. Michelle Obama, Hillary Clinton, Joe Biden, ni se diga, ¿no? Progres. Pero aparte de corazoncito zurdo, ¿no? Fue con el Air Force One básicamente a pedir, eso a mí me pareció vergonzoso, a pedir disculpas al régimen se sentó con Raúl Castro, oficializándolo. O sea, con este tema de la culpabilidad, ¿no? Como comparable a lo que se llama Critical Race Theory, ¿no? La teoría crítica de la raza, ¿no? Siempre la culpabilidad en los Estados Unidos es el malo de la película, ¿no? Etcétera. Yo no estuve ni estoy de acuerdo, ¿no? Pero las relaciones se habían roto en el año 1961 tras la Revolución. Décadas después, en un tono que a mí no me gustó, Obama en el año 2015 restableció
relaciones diplomáticas plenas en el conocido edificio del Malecón, en el Hormigón, pero con personal reducido, no a capacidad como era previo a la Revolución Cubana. No tiene ningún sentido para mí que los Estados Unidos tengan relaciones diplomáticas con un país con quien mantienen un embargo, con que es una dictadura comunista, con que hay una cercanía física tal, que se han padecido cosas, ha cambiado el rostro de su país en cierta medida, la dictadura de Castro, y si incluimos incidentes históricos como el puerto de Mariel. Acuérdense ustedes, los que son de mi edad a más, se acuerdan lo que pasó con los Marielitos, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el plano local, porque el Poder Judicial rechazó definitivamente el último requerimiento de impedimento de salida que quedaba aún contra la vacada expresidente de la República, Dina Boluarte. O se recuerda, tras ser vacada por incapacidad moral, se presentaron dos requerimientos de impedimento de salida contra ella, ¿no? Uno del fiscal provincial Ángel Astocóndor por 36 meses, por el caso Dinámicos del Centro. Otro del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, 18 meses en ese caso, por las contrataciones en E-Salud de allegados al cirujano Mario Cavani, que es el cirujano que la operó, que le hizo la cirugía a Dina Boluarte. Bueno, en el caso del primer pedido, del caso de los Dinámicos del Centro, ya fue rechazado en doble instancia en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El segundo requerimiento acaba de ser desestimado por la Sala Penal Permanente de la Suprema, de la Corte Suprema. La resolución fue declarada infundada. La apelación del Ministerio Público confirma la decisión del juez supremo de la investigación preparatoria, Juan Carlos Checley, quien consideró que no habían elementos ni peligro de fuga que justifiquen la medida. Ahora bien, la Sala Suprema Penal Permanente ratificó ambas conclusiones de Checley. No se advierte exposición alguna específica a algún acto de investigación que justifique la necesaria o indispensable presencia de la investigada desde la perspectiva de los elementos de convicción ofrecidos. Para intentar acreditar la posibilidad de que Dina Boluarte pudiese fugar o tener la intención de fugar del país en medio de la investigación, Tomás Gálvez alegó que la expresidente había sido recientemente vacada, que cuenta con patrimonio económico para viajar fuera del país y que contaba con facilidades materiales y contactos internacionales que le permitirían abandonar Perú o solicitar protección diplomática. Bueno, eso es lo que ha pasado. Hay temas preocupantes también que denuncié, y de hecho es materia de una de mis entrevistas de esta noche con el congresista Ed Málaga. La situación en E-Salud es para llorar, realmente. E-Salud, estimados amigos, no se está dando abasto para, entre otros pacientes, poder atender a los pacientes renales. Ha habido una situación bastante incómoda el día de hoy, ayer también, pacientes que no se van con clínicas que son subcontratadas por E-Salud para que se les dé el servicio, diálisis, entre otros. Pero acá también hablo de pacientes renales. Una entidad del Estado de Salud que maneja un presupuesto de 17.500 millones de soles para este año 2026, soles más, soles menos, pero 17.500 millones de soles, más que muchos ministerios, y no puede garantizar el acceso a los servicios de los asegurados. No hay dónde esperar. Emergencias es un caos, no hay camas, está colapsado. O sea, algo se tiene que hacer, y E-Salud ha sido un nido de corrupción. Una recurrencia de clientelismo político para establecer justamente su compadrazgo clientelar al poder político de turno. Esos dos males, ¿les suena conocido?
¿En cuántos otros estamentos del Estado, en cuántos otros organismos e instituciones del Estado se reproduce eso? Corrupción, a más no poder, y clientelismo. ¿Petroperú no es lo mismo, acaso? ¿No se reparten ahí los puestos para retribuirse favores? ¿No es la caja chica del poder político? So pretexto de que debemos tener asegurada nuestra capacidad energética, nuestra matriz energética. Mentira. No les interesa un comino eso. Les interesa poder pagar favores y cobrarse favores y pagar favores también. Y nombrar ahí a gente de su entorno. No tiene perdón en este caso de salud. Nunca tiene perdón la corrupción, pero no tiene perdón cuando se trata de la vida de la gente. Ahí sí yo considero que el siguiente gobierno, ojalá Dios nos dé un gobierno que logre instaurar, cuanto menos para corrupción, cadena perpetua. Y de ser posible, pena de muerte luego. Mientras se logra que se viabilice, si acaso, la pena de muerte, mínimo cadena perpetua. Tenemos que recurrir a medidas extremas, a medidas singapurienses acá. No vamos a lograr, conversando, con buenismos, con consensos, con acuerdos, no vamos a lograr extirpar un cáncer que ya está generalizado. Es un cáncer, y créanme que no exagero en absoluto en la utilización del término. Es un cáncer que ya ha hecho metástasis. Pero cuando veo las imágenes que nos hacen llegar y veo que hay gente que por culpa de la corrupción muere, eso no tiene perdón. No tiene perdón. No es un problema de dinero en absoluto. Es un problema de corrupción, es un problema de gestión. Ese es el caso de salud. Y mi opinión es que se necesitan medidas radicales. Hay un viejo dicho que dice: los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Y esa es mi opinión. Cáncer generalizado. Debo comentarles también que ayer mencionamos que había un pedido que estaba haciendo la defensa del expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, en el contexto de la sentencia que él comenzó a cumplir presuntamente antes de tiempo, antes de la lectura total de dicha sentencia, y hay pedidos que se está haciendo a través de su abogado, que es el doctor Edinson Guamán. La defensa alega que los jueces ordenaron la ejecución provisional de la sentencia contra el exmandatario, procediendo a su inmediata detención, pese a que existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que establece que los adelantos de fallo no se ejecutan sino hasta la lectura de la sentencia íntegra, que en ese momento no había ocurrido. Para abordar este y otros temas que tienen que ver con la situación del expresidente, está con nosotros el doctor Edinson Guamán, que es justamente el abogado del expresidente Humala. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué cosa es lo que se está solicitando exactamente? A ver, nosotros hemos interpuesto una denuncia penal el año pasado, en septiembre. ¿Por qué motivo? Porque el 15 de abril del año 2025 nos convocan a una audiencia de adelanto de fallo. En la audiencia de adelanto de fallo, los magistrados disponen que se ejecute la pena de 15 años de manera provisional. Y luego de eso, en ese mismo día nos dicen, el 29 de abril, o sea, 14 días después, te convoco a audiencia para la lectura integral. ¿Qué significa eso? De que el 15 de abril, en concreto, no había una sentencia terminada, culminada. Entonces, con un resumen o síntesis, con un borrador, han dispuesto que el expresidente Ollanta Humala vaya a prisión ese mismo día. Cuando lo correcto, conforme a la Constitución, es que justamente recién cuando hay una sentencia motivada, fundamentada y notificada, recién pueden disponer de que el señor cumpla prisión. ¿Y cuándo sucedió eso? En los hechos, el 2 de mayo. Entonces, o sea, no fue ni siquiera el 29 de abril. Ni siquiera. Ya, pero eso pasa muy a menudo. Yo no recuerdo haberlo cubierto muchas veces. Lo que pasa, a ver, acá hay, en una frase te lo resumo. El error no genera derecho.
El Código Procesal te establece de que sí se puede ejecutar la pena de manera provisional, pero con la lectura integral de la sentencia, no con el adelanto de fallo. Pero entonces hay que ver que en todo ordenamiento jurídico peruano y el exterior, la norma superior, la norma magna, es la Constitución. ¿Y qué establece la Constitución? Que solo se priva de libertad bajo dos causales: flagrancia y sentencia escrita y motivada. En este caso no sucedió. A raíz de eso, entonces nosotros hemos puesto habeas corpus. Entonces la Sala Constitucional nos ha dado la razón, indicando efectivamente, tú no puedes disponer que el expresidente Ollantumala vaya a prisión con un adelanto de fallo, porque no existe una sentencia. ¿Y qué delito es ese? Ese es abuso de autoridad. ¿Es prevaricato? Prevaricato, abuso de autoridad. Y hemos denunciado otros 2 delitos más, por otro hecho, que es mucho más grave que incluso que ese, que acaba de salir. ¿Qué cosa? Que cuando nos convocan el día 29 de abril, la norma dice lectura integral. Entonces, todos sabemos, por concepto, por definición, qué significa integral. O sea, que es concluido, terminada. Dice, la norma dice, te convoco a lectura integral, te leo la sentencia de manera integral e inmediatamente te notifico. Y eso no sucedió. Entonces, ¿cuándo me notifican? El 2 de mayo. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. ¿Pero qué tuvo que pasar para que me notifiquen? 1 hora antes, el expresidente Ollantumala Tasso, por Twitter, informó de que como no había sido notificado hasta ese día, hasta las 7 de la noche, él había puesto una queja contra los magistrados. Y esa queja, en los hechos, generó que recién me notifiquen 1 hora después, 1 o 2 horas después. Entonces, eso hemos puesto una queja, en paralelo al habeas corpus. Y la queja... ¿Cómo el habeas corpus, pero el habeas corpus aduciendo qué? Vulneración a la libertad personal. Pero esto es por los 15 días que estuvo. Correcto. Pero no habeas corpus para obtener su libertad. Su libertad por actual. No, ese fue el año pasado, el habeas corpus en abril del 2025. Entonces, a lo que solo quiero resumir, cuando nosotros hemos puesto la queja a los magistrados, y los magistrados se defienden y dicen, lo que pasa es que sí, efectivamente, el 29 leí íntegramente 29 de abril te leí íntegramente la sentencia, pero te notifiqué el 2 de mayo. Han pasado 3 días. Pero eso fue por un problema técnico, entre comillas, porque no pude cargar un archivo de 660 páginas al sistema del Poder Judicial para notificarte. No fue mi responsabilidad. Ese es el argumento. Pero cuando yo reviso toda la audiencia del 29 de abril de lo que ellos leyeron y lo comparo con lo que está escrito y me han notificado el 2 de mayo, hay varias modificaciones. Yo encontré por lo menos 30 modificaciones donde hay párrafos enteros. Ni siquiera es lo mismo. Ni siquiera es lo mismo. Ya, okay. Entonces, eso, esa queja y da pie a un recurso que ustedes han iniciado y es lo que dispone que el Ministerio Público inicie las diligencias. La fiscal superior, luego de analizar todos los argumentos de descargos que han hecho estos magistrados y nuestros argumentos escritos, ha observado que por lo menos existen sospechas mínimas de la comisión de esos delitos denunciados. ¿Y cuál es el gran sustento que nosotros tenemos? Porque no es una interpretación nuestra. Tenemos 6 jueces superiores de 2 salas constitucionales que nos han dado la razón en 2 habeas corpus. El primer habeas corpus le dio la razón al cuñado del expresidente Ollantumala, que también condenó en ese... ok. En otro caso. En ese mismo caso. No, pero me refiero no con él. Claro, el señor Ilan Heredia pone su habeas corpus y la primera sala le da la razón en mayo, junio. El expresidente pone su habeas corpus también al mismo tiempo, pero recién lo resuelven en noviembre. Y también la segunda sala, esta es otra sala, le da la razón. Entonces estamos hablando que hay 6 jueces superiores que han avalado nuestro argumento de que es inconstitucional que lo hayan detenido ese día el expresidente Ollantumala Tasso con adelanto de fallo. Pero ¿qué cosa es lo que se buscaba eso? Porque lo que ellos también le podrían decir, ok, le restamos los 15 días de la condena. En concreto, la sala, al haber verificado de que se han vulnerado su derecho a la libertad, porque no pueden dictar una prisión con adelanto de fallo, debió disponer la libertad. Ya, pero el habeas corpus buscaba que lo libere y que se caiga la sentencia en su totalidad. No, solo la libertad. ¿Pero hasta cuándo? No, el habeas corpus se
los jueces constitucionales lo que debieron haber hecho en la práctica, como el caso de Bexy Chávez, debo disponer la libertad inmediata, sin perjuicio de que el proceso principal continúe en paralelo. Pero es que si es que eso hubiera ocurrido, hubiera seguido el mismo rumbo que su esposa. No, ya estaría en Sao Paulo, ese es otro suposición, otra historia. Ya, entonces los jueces, los magistrados son Juana Caballero García, Correcto, Naico Coronado Salazar y Max Bengoa Valdeiglesias. Bengoa Valdeiglesias. Son los tres que ahora van a ser investigados. Correcto. Por este supuesto. Hay una investigación preliminar por esos 4 delitos: abuso de autoridad, prevaricato, omisión y retardo de funciones y falsedad ideológica. Para cerrar esta idea y pasar a otro tema que quiero hablar, doctor. Entonces, ese habeas corpus que buscaba liberarlo ya fue resuelto, a favor nos dieron la razón, nos declararon fundado en segunda instancia en el mes de noviembre. Pero lo que dijo en concreto la Sala Constitucional: te doy la razón porque se han vulnerado tus derechos entre el 15 de abril del 2025 al 2 de mayo del 2025. Porque en ese día, hasta esa fecha, mejor dicho, no tenías una sentencia escrita donde tú sepas cuáles son los motivos por los cuales te están deteniendo. Y como ya te han notificado el 2 de mayo, entonces ahora del 2 de mayo hacia adelante, entonces la detención sí es válida. Ok, entonces, ¿y qué van a hacer lo que yo le dije? ¿Descontar los 15 días? No, nosotros estamos buscando en el proceso principal la excarcelación del expresidente Ollanta, porque justamente el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ya han dicho que aporte a campaña no es delito. Entonces, en la práctica... Ya, pero ese es otro tema. Ese ya no es el mismo... No, es que todo viene de ese caso. Pero no puedo yo aducir que me liberen porque se vulneró un derecho constitucional de lectura de sentencia con que no era delito algo. Ese es otro son pedido. Dos cosas distintas. Claro, es otro pedido, pero digamos, el primer pedido es la libertad porque no hubo una sentencia notificada, culminada. Y la sala nos dio la razón, fundado todavía corpus. Pero no te puedo dar libertad porque ya te han notificado el 2 de mayo. Entonces, ese extremo se cae. Claro, entonces, ya no hay nada que hacer en este momento. Claro, entonces, por eso es que hay otro pedido de excarcelación que se presentó hace 15 días, en donde justamente por el tema ya de fondo del proceso... El caso Cocteles. Claro, a raíz del antecedente del caso Cocteles y del caso de la señora Susana Lapuente, hemos pedido la excarcelación. Si hay un pronunciamiento de la máxima instancia de la justicia constitucional y de la justicia penal que ha dicho que aporte a campaña no es delito, entonces, ¿por qué este señor, el expresidente Ollanta Humala sigue en prisión? De acuerdo, ahí sí hay un argumento legal, pero sería por lo de Keiko Fujimori, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo de Susana de la Puente? No, lo que pasa en el caso de la señora Susana de la Puente, que es aporte de campaña del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por la campaña del año 2011, a ella la Corte Suprema le ha dado la razón, porque puso una casación. Entonces, y la Corte Suprema efectivamente ha dicho, lo que se aporte de campaña no es delito. Y también es campaña 2011, donde está el caso Cocteles y estamos nosotros. Ya. ¿Y ella qué tenía que ver? ¿A ella se le acusaba de ser el nexo? A ella justamente se le acusaba de ser o financista directamente. De haber recibido dinero del señor Jorge Barata, y que ese dinero supuestamente ingresó a la campaña del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ha quedado absuelta ella claro, entonces eso la Corte Suprema lo analizó y dijo, esto no es delito. Ok. Entonces, ¿en qué va ese habeas corpus? ¿Ya se presentó? Sí, y justamente nuestro habeas corpus está ya en el TC, acaba de llegar el TC. Entonces tenemos... Bueno, tratándose de un expresidente, imagino que es distinto, ¿no? Ahí yo sí, al margen de las opiniones, ahí sí veo un argumento, porque el presidente es muy claro, ¿no? O sea, si es válido para uno, tendría que ser válido. Claro, la igualdad ante la ley. Pero... ¿eso es lo único que se le imputa? Digamos, ¿la sentencia es única y exclusivamente por eso? ¿O hay otras aristas de los aportes? La sentencia es únicamente por aportes de campaña. Un ejemplo, campaña 2006 por supuestos aportes de Venezuela. Campaña 2011 por supuestos aportes de Odebrecht y de OAS. Entonces, aprovechando eso, te pongo un claro ejemplo de los grandes errores que cometieron estos jueces al condenarlo. La Fiscalía nos acusa por campaña 2011 por recibir supuestamente aportes de OAS. En la sentencia, en la parte introductoria, los propios jueces dicen, efectivamente, esta es una acusación también por OAS. En juicio se ha discutido pruebas sobre OAS, pero cuando hacen el análisis probatorio, analizan la prueba y emiten su fallo, no hay ninguna palabra de OAS. Es como que para los magistrados, en la primera página sí existe OAS, y después no existe OAS. ¿Qué significa eso? La parte resolutiva tampoco dice
Venezuela. No dice OAS. Pero Venezuela sí. Claro, en Venezuela sí nos condenan. Incluso en Venezuela hay 2-1. Uno de los magistrados nos absuelve. Pero en el 2011, por OAS, no hay absolutamente nada. Jurídicamente, ¿qué significa eso? Ese es un claro ejemplo de la nulidad de la sentencia. Porque si el fiscal acusa por OAS, se va a juicio, se discute pruebas de OAS, ¿qué es lo que corresponde? Que los magistrados analicen y emitan un fallo sobre OAS. Y en este caso no sucedió eso. ¿Cuándo se espera que resuelva el TC en este caso? En la práctica estimo 3-4 meses. En este momento, desde ahorita. Sí, pero nosotros hemos sido convocados para una audiencia el 11 de marzo, en donde justamente se va a ver nuestro pedido de excarcelación del expresidente justamente por los fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que te acabo de comentar. Sí, pero ya no aplican, pues ese es el otro. No, ese es la propia sala penal que va a ver en apelación nuestra sentencia. Entonces ellos sí tienen la facultad de ver... O sea, ¿no han quemado todas las etapas antes de llegar al TC? No, lo que pasa es que nosotros cuando hemos puesto un habeas corpus, lo hemos puesto contra el juez de garantías, que es Concepción Carguancho. Entonces ese habeas corpus corre en paralelo, no es que está todavía... Okay, el proceso se puede resolver antes que el otro. Correcto. ¿Que le quedan otros procesos a Humala si es que digamos que se le libere a través de un recurso? Al expresidente Ollanta Humala le quedan otros procesos, como es el caso gasoducto, pero en este caso, ya que hablamos de estos temas, te quiero comentar de que los abusos que han sufrido la familia Humala Heredia no solo es por este caso lavado por aportes de campaña, como es justamente lo que iniciamos con la investigación contra estos magistrados. En gasoducto también hay otro abuso. La fiscal Giovanna Mori, todos sabemos que la historia clínica es información reservada, confidencial. Nadie puede obtener nuestra historia clínica. Solo la norma establece que la única forma de obtener la historia clínica es mediante mandato judicial. ¿Qué es lo que hizo esta fiscal? Ofició directamente a la clínica Delgado pidiendo la historia clínica. Y la clínica Delgado, ¿qué respondió? Ingenuamente o maliciosamente entregó toda la historia clínica a la fiscalía. En la clínica Delgado se atendía a Humala, qué buena vida, Garacho. No es que es por el seguro del Congreso de la República, ¿no? Eso no es buena vida, ese es el seguro del la Congreso. Mejor clínica Entonces, ese es pero eso no es el punto. El punto es que cualquier fiscal te pida tu historia clínica sin mandato judicial. Eso es vulneratorio, porque eso está establecido en la norma de la Ley General de Salud y en la Constitución. Si sale el presidente Humala con este recurso de habeas corpus, ¿usted le recomendaría que se asile? No, porque siempre toda la recomendación desde el inicio de sus casos era que defienda sus procesos. Y como él ha demostrado toda su línea de investigado, recordamos Locumba. En Locumba él se entregó. Recordemos 2017, su prisión preventiva, él se entregó. Entonces, recordemos ahora el 2025, él fue a la audiencia, él estuvo ahí. Entonces, tiene su conducta procesal siempre ha sido intachable. ¿Pero por qué no le recomendaron eso a Nadine Heredia? El tema hay que saber distinguir. El asilo político es un derecho fundamental e internacional. Es un derecho humano. Quiero saber si se lo recomendaría. Entonces, justamente. La señora Nadine Heredia se solicitó el asilo, ¿por qué? Porque justamente el documento que tienes evidencia el motivo, la causa de que por qué es el asilo. Porque hay un claro ejemplo de que ese colegiado cometió abusos, porque han dispuesto a la prisión sobre la base de... Pero ella no se fue por los 15 días, ella se fue porque denunció una persecución judicial. Pero cuando lo denunció... Incluso si lo hubieran notificado se hubiera tratado cuando lo de denunció ese mismo día, el 15, porque la lectura del fallo ya te daba luces, ya te daba luces del abuso que están cometiendo. Pero ella ya tenía las maletas hechas previo a la lectura. No. Eso desde la mañana tenemos los videos a ella de que ella sale de su casa a la camioneta con... Ella no sale. Sabía no hay que ningún video incluso. Pero, o sea, entonces no le recomendaría a su patrocinado... No, jamás. Porque el expresidente siempre se va a quedar a defender todos los procesos que tiene. Sus antecedentes lo definen. Pero, ¿usted lleva el caso de gasoducto? Sí. Es la obra más cara en la historia de este país.
Pero yo no lo veo desde, digamos, el punto económico, yo lo veo del punto legal. Sí. Yo lo veo del punto legal en el sentido de que si hubo un no delito. Y entonces acá la tesis fiscal también es deficiente porque parte de su testigo principal es un testigo de oídas, que es el señor Graña Miro Quesada, que se remite mucho, todo su testimonio se remite al testimonio de Odebrecht. ¿Y qué dice Odebrecht? Odebrecht lo niega. Entonces, ese es el punto jurídico. O sea, eso me ha dejado pensando. Usted dice que en la fase resolutiva, bueno, en realidad en cualquier lugar, no se menciona OAS. Correcto, no se menciona. Solo en los antecedentes. No obstante que ese es el delito que se le imputa. Ese es uno de los conjuntamente con Venezuela. Con Odebrecht, sí. Ya. Pero con Venezuela también, aportes de campaña. Claro, Venezuela 2006, por eso 2011 es Odebrecht y OAS. Pero en la sentencia no hay nada de OAS. Entonces, ese es un grave error. A veces eso sea también incompetencia del fiscal, no podemos desestimar. Esa es únicamente responsabilidad de los magistrados, porque el fiscal acusó por OAS. Por eso, vuelvo a repetir, el fiscal acusa, investiga y acusa por OAS. Y en juicio se discute pruebas de OAS. Y en la sentencia, los magistrados, en la parte de los antecedentes, colocan eso, de OAS. ¿Qué prueba entregó la fiscalía que aportó de los aportes de Venezuela? Que era lo más difícil de probar. Estoy procurando ser bastante objetivo con la entrevista. Para nosotros ninguna prueba, porque, a ver... pero eso es obvio, ¿no? Sí, pero a ver, ¿qué es lo que entregó? Te cuento un poco, a ver. ¿Qué entregan? Digamos, para que veas la debilidad de las pruebas. Ellos dicen, hay una empresa que nos aportó dinero para la campaña, que se llama Caisamag. Pero esta empresa no pudo aportar porque era una empresa quebrada, supuestamente, en Venezuela. ¿Qué nos entrega como prueba para demostrar ese hecho? Una sentencia de un juzgado comercial de Venezuela. Y cuando uno revisa el documento, la sentencia, no tiene ninguna firma, ni siquiera digital. No tiene ninguna firma. Y en la parte superior del documento se aprecia que lo han bajado de Google. O sea, ni siquiera pasó de cooperación. Esa es la clase de prueba de la fiscalía. Bueno, es un caso delicado, ¿no? O sea, ¿usted cree que Humala no incurrió en ningún acto de corrupción? Por lo menos en los casos que yo estoy, no. Porque eso es lo que ve la prueba. Gasoducto lo que pasa y aportes de campaña son los más emblemáticos. Gasoducto y aporte de campaña, mi opinión te doy como abogado porque yo reviso la prueba y no estoy desde ahora, estoy desde el año 2017. Entonces, a mí el Ministerio Público no me va a poder decir que las pruebas es así. Ok, bueno, estaremos atentos. Gracias por venir a dar su versión, doctor. 7:44, cuando quieres cambiar dólares desde cualquier lugar, solo necesitas tu celular o tu computadora. Dollar House es una casa de cambio 100% online, segura y registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. Cuenta con el mejor tipo de cambio del mercado para empresas y personas naturales. Operaciones rápidas y la seriedad que todos buscamos. La cambian ya más de 18,000 empresas que confían en ellos. Cambia tú también y empieza a ganar con su tipo de cambio. Ingresa tu código Diego para ingresar a sorteos mensuales. Pagamos más y cobramos menos. Dollar House. Además, quédate ahí. Vamos a ir con el congresista Ed Málaga, quien ha de alguna manera recogido las denuncias, el clamor de los pacientes no atendidos en salud y de una calamidad verdaderamente que se vive, no teniendo que ser así, ¿no? Porque como yo digo, en el Perú si algo hay es dinero. Lo que pasa es que se lo roban. Y la vida de la gente está en el medio. Es un tema, a mí me resulta verdaderamente indignante. Son las 7:45 y efectivamente le quiero dar la bienvenida ahora sí al congresista Ed Málaga. Bienvenido. Diego, buenas noches. Gusto estar acá nuevamente. Asumo que te resulta tan indignante como a mí esta situación. Sí, y yo te agradezco que le pongas el radar, porque estamos ahorita con la coyuntura, que, bueno, estos 4 o 5 años nos ha desviado de temas importantes como la salud, pero que sepa tu audiencia que muchos congresistas, no solo yo, nos hemos dedicado también a ver esos temas, a visitar hospitales, a hacer reclamos, a ayudar a grupos de pacientes, etcétera. Pero lo que pasa ahorita con la salud es escandaloso, ya estaba tocando fondo, ¿no? Ok, el Revalidati es el foco de una de las denuncias. Así es. Es realmente... O sea, lo que me molesta es que no tendría que estarse pasando esto, porque recursos hay. Y Revalidati es la joya de la corona, o sea, uno de los principales hospitales que esté en esas condiciones, anda tú a imaginarte los demás, ¿no? Eso es lamentable. Y eso apunta pues a una
crisis institucional, de gobernanza, no es financiamiento. Es politización, es corrupción, son otras lacras que están lamentablemente ahí. Pudiste ir, ¿no? Sí, claro que sí. Específicamente al Rebagliati. Sí, claro que sí. ¿Qué encontraste? Cuéntanos. Fui a ver, primero que nada, yo fui a ver dos reclamos. Uno, que la situación en emergencia, y otra situación con los pensionistas de la ley 25, no me acuerdo, 2535 creo, algo así. Bueno, que son adultos mayores y los están haciendo pasar por un vía crucis de burocracia y reclamos, tienen que subir 4 pisos en silla de ruedas. Encima. Bueno, fui a ver eso y luego me fui a ver el servicio de emergencia. Ajá. Y eso fue terrible, o sea, las fotos lo dice todo, ¿no? Eso, por ejemplo, es un área que debería ser una sala de espera. Y en la sala de espera estás lleno de camas con pacientes que pueden tener hasta 50 días en lo que es una sala de espera. ¿Y por qué? Porque no hay flujo de pacientes. ¿Por qué? Porque los pisos quizás no se desocupan en su momento, o de pronto hay pacientes que deberían darles la alta hace tiempo y no se la dan por alguna razón burocrática, faltan insumos, faltan silla de ruedas. En esa emergencia, por ejemplo, quienes conocen la emergencia de Rebagliati, tienes que subir una rampa a pie, que es como una cuadra, como 100 metros, con este sol, gente que está accidentada o que está en situación muy, muy penosa. Es realmente una falta de respeto, ¿no?, a la vida de los asegurados. Lo acabamos de vivir, o sea, lo acaba de padecer Chema Salcedo. Ah, mira, Chema no Salcedo ha dormido en una silla 3 noches. Exacto, ahí está, eso es. Eso es. O sea, no es hipérbole, no es una exageración de ningún tipo. Entonces, lamentablemente, muchas veces los pacientes, los asegurados, están a merced de que alguien conozca a alguien que le facilite, ¿no?, una cama, que lo ayude a subir en la lista de prioridades, y esa no es la idea, porque todos ellos pagan, pues, ¿no? El papá de Julio en el Mariano Molina de Comas 3 días también en una silla para que pueda acceder. Y ahora tenemos la denuncia de Salud, que ha corrido todo este día, ¿no? 17.500 millones manejan. Así es. 17.500 millones y me parece que más del 50% se va en planillas. Y yo ya le he echado el ojo a Salud varias veces porque he tenido justamente reclamos de asegurados que no son bien atendidos y que nosotros hemos querido trasladar incluso al Ministerio de Trabajo, que tiene la rectoría, ¿no? El Ministerio de Trabajo lamentablemente siempre se lava las manos diciendo que es Salud como si fuera autónomo, no va por su cuenta, nosotros no tenemos mucho que ver, solamente por el tema de los asegurados. Pero creo que ya que estamos de cara a un nuevo periodo de gobierno en el cual las propuestas tienen tiempo para cuajarse y para hacerse realidad, creo que habría que pensar en un nuevo modelo, ¿no? Yo creo que hay que desburocratizar, hay que quitarle un poco el espacio al Estado en este lugar y de repente pensar en un modelo tipo APP, ¿no?, de tercerizaciones en el cual el Estado no esté pagando planillas, sino el asegurado a través de Salud le pague el servicio a los privados que se encargan de toda la logística y los medicamentos, incluso de los propios médicos. Y hay, me parece, 2 ejemplos de clínicas exitosos, ¿no es cierto? Uno el Callao, el Barton y el KL. Ejemplo a seguir, el Hospital Barton. Lo que quiero entender un poco más es, ¿te ha respondido los oficios que hacen? Tengo entendido que has enviado oficios al ministro, ¿no? Sí, pero se toman... Se toman 2 semanas, es el presidente de Salud, pero sí lo contacté directamente hoy por el tema de la diálisis. Le escribí, lo llamé al presidente Acho, porque casos así tienen que atenderse de inmediato, ¿no? Y me respondió de inmediato, bueno, se tardó 1 hora, hora y media, parece que cambió personal, un gerente salió y de pronto sacan este comunicado diciendo que los van a atender inmediatamente. Entonces ahora he recibido nuevas denuncias o nuevas quejas de usuarios que me dicen, ya, pero ese tema de que ellos aseguran que clínicas privadas hagan la diálisis que no puede hacer de Salud, no siempre se cumple, eso ya lo hemos visto. Entonces ahora estamos fiscalizando que efectivamente... Les deben, claro. Claro. ¿Qué harías tú con esa Salud? Como te digo, trasladarlo a un régimen APP. Totalmente, porque es un terreno medio gris, ¿no? Si bien los privados aportamos, ¿no? Sí. Ahora, la gobernanza también es importante. Hay que sacarlo del ámbito del Ministerio de Trabajo, porque eso lo politiza, hace que sea pendiente del ministro, del gobierno de turno. Tendría que ser una gobernanza por meritocracia, con un periodo de tiempo que se traslape, pero que no coincida con el periodo de gobierno, de manera que los ingresos de un nuevo gobierno no afecten. Acuérdate que ha habido siempre sospechas de quién estaba políticamente a cargo de Salud, era APP básicamente. Entonces esto es lo que también contribuye a esa degradación moral, ese clientelismo, ese mercantilismo que vemos con Gerín, Palacio de Gobierno, lo estamos viendo hace tiempo en Salud. Y la única manera de cortar eso, creo, es yo desvinculando
a de salud, haciéndolo una suerte de institución autónoma, no sé si constitucionalmente autónoma, pero definitivamente autónoma del ministerio y de los procesos y los periodos de gobierno. Yo te voy a preguntar por Gerí también, porque acabas de tocarlo. Ahora, RENIEC, has hecho una visita también y has encontrado el caos que es. Nosotros cuestionamos la ratificación de Carmen Velarde porque había muchos cuestionamientos a su gestión. ¿Qué encontraste? Personas haciendo colas de horas en el sol por un certificado, por un DNI, y una agencia que cuando hablé con los funcionarios a cargo me decían que estaba completamente saturada, que sobre todo en los meses de verano la demanda es mucho mayor, que las personas no están informadas en el sentido de que hay muchas cosas que se pueden hacer por medio del internet, pero quieren ir en persona igual, o sea, hay una responsabilidad compartida, y que ellos contratan locatarios, pero ya no hay más espacio en estas agencias, entonces están sobrecargados por una demanda que no pueden atender. Lo que he visto y lo que me preocupa mucho, y eso también aplica al caso de salud, es el tema de transformación digital, porque no hay interoperabilidad. Por ejemplo, había un señor, un suboficial en retiro de la policía, que decía que para poder sacar el carnet de la policía a su nueva esposa, porque había fallecido su esposa anterior, necesitaba entregar el certificado de función de la ex esposa, ¿no? Y el certificado de función no expira, te mueres una vez básicamente, pero le están pidiendo uno nuevo. Él ya tenía uno antiguo, le estaban pidiendo uno nuevo, y para eso tenía que ir a RENIEC, a perder su tiempo, a perder su dinero, etcétera. Y eso es porque RENIEC no ha tenido la potencia de comunicar a todas las entidades del Estado cuál es la validez y los procesos que se requieren o no se requieren en cada caso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto apunta también a la necesidad de modernizar la transformación en cuanto a sistemas digitales e interconexión. El traspaso y el compartir datos entre instituciones de manera encriptada, que es algo que tiene que ser puesto en todas las políticas de transformación digital, porque solamente se habla de llevar Internet a todas partes. Pero si el Estado no se intercomunica, pasan estas cosas. Lo mismo con salud. Si vamos a hablar ahora de clínicas que van a tomar los casos de salud que no puede atender por diálisis, ¿cómo se transfieren esas recetas, esas transferencias, esas historias clínicas? No hay un sistema interconectado ni entre los públicos, ni entre el público y el privado. Entonces yo creo que es una tarea pendiente, más allá de la reorganización institucional que te he mencionado, hacerlo más eficiente, porque la transformación digital no solamente le ahorra tiempo y dinero preciosos al ciudadano, sino que también le ahorra dinero al país, porque es menos gente contratada, menos procesos burocráticos, menos margen para la corrupción. Si todo está automatizado, pues obviamente menos gente va a meter mano ahí. Este tema de la transformación digital es algo que, bueno, se ha hablado, inclusive en este congreso, me acuerdo que Adriana Tudela propuso los trámites notariales, digitalizarlos. El tema es cómo lo hacemos. Eso se tiene que hacer desde el gobierno, realmente central. Sí, yo vengo trabajando con un grupo de parlamentarios de otros países para buscar marcos normativos mínimos y compatibles, porque esto es un tema que tiene que ser, digamos, compartido entre países, ¿no es cierto? Porque las amenazas son globales. Y parte del enfoque, del abordaje, pasa por preguntarnos qué tipo de gobernanza queremos. Nosotros tenemos una Secretaría de Gobierno y Transformación Digital que está bajo la PCM. Tiene poco presupuesto, tiene excelente personal, pero tiene poca autonomía. Entonces tiene realmente poca fuerza para aplicar en todos los ámbitos del Estado lo que por ley el Congreso determina. Entonces lo que yo creo, lo que, bueno, hace un tiempo ya vengo diciendo, es que entidades como la SGTD, que es esta de acá, el CONCITEC o el CEPLAN, que hace un análisis prospectivo espectacular sobre lo que hay que hacer en el país, deben salir de PCM, subir arriba a Presidencia para que no tenga interferencia del Consejo de Ministros, ser autónomos y funcionar como una suerte del cerebro del gobierno, que al gobierno dale cerebro, porque es todo músculo, claro, ¿no? Y con esto en mano, tú ya puedes hacer una política efectiva de transformación digital, no estar esperando que cada sector haga un pedacito, claro, y no se interconecte. Un estatus especial, pero sin ser ministerio. Sin ser ministerio. Okay. Ministerios no queremos. Gerí, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. ¿Tú votaste para vacar a Dina Boluarte? Sí. Ok. ¿Apoyaste a Gerí desde el...? No, y no solo eso, estuve haciéndole mucho control político a sus ministros, a su premier. Yo estuve detrás de la salida de Adrián Sen, por ejemplo. Yo presenté esa moción y creía también que efectivamente había un momento para vacar a Dina Boluarte, pero la mayoría de bancadas no querían. Entonces finalmente se animaron. Claro, antes de eso, sí. Ok. Y ahora, cuando miras hacia atrás... Yo creo que el Congreso cometió un tremendo error al avalar la asunción de Gerí.
¿Tú lo dices por qué? Por los cuestionamientos que pesaban Claro. sobre él al momento de los... Sí. Y solo para que la audiencia no malinterprete lo que digo, yo fui uno de los pocos quizás que desde el principio estuvo cuestionando esto. O sea, no me parecía, no solamente la persona idónea por temas de trayectoria, experiencia, lo que conlleva a veces la experiencia y la trayectoria, que es tener un mayor aplomo, serenidad, seriedad para ejercer el cargo, sino también estos cuestionamientos que tienen que ver con denuncias por corrupción, que ya las conoce todo el mundo, ¿no? En la Comisión de Presupuesto, y lo de la violación, que no es poca cosa, por más que se haya archivado, no es poca cosa. No, y sobre todo cuando no cumplió con los requisitos psicológicos de terapia. Sí, la terapia, ¿no? De la adicción sexual y esas cosas. Pero digamos que hasta ahí ya es una suerte de cuestionamiento general sobre su capacidad. Y lo otro está su propia trayectoria. No son pocas las voces que ya han, entre otros el fallecido congresista Anderson, que describía pues a Gerí como un lobista, que siempre estaba al servicio de intereses particulares. Entonces, yo creo que las bancadas que hoy lo sostienen, más que apoyar la estabilidad, como ellos dicen, creo que están defendiendo su propio error y su propia conveniencia, porque ellos sabían, no pueden alegar que no sabían esto, ¿no? Y he escuchado a algunos colegas del fujimorismo decir que bueno, que prácticamente les cayó encima esta decisión de Renovación y de otros congresistas y que había que hacer lo mejor para el país y que quería lo mejor para el país. No sé, la verdad es que yo veo con colegas como Gladys Echaíz o Pepe Williams o Roberto Quiabra que han podido hacer muchísimo mejor ese trabajo con más seriedad. ¿Cómo consideras que lo está haciendo al margen, digamos, si no hubiera existido el cuestionamiento? Si fuera una persona sin cuestionamientos morales, o sea, éticos. No, digamos, sin el escándalo del Chifagate, hasta que llegamos a eso. ¿Cómo considerabas? Pues el plan de seguridad que se prometía desde diciembre del año pasado todavía sigue sin presentarse. Ahora nos están diciendo, un ministro salió a decir que antes de fiestas patrias. Entonces, no está funcionando esto del plan de seguridad. Los estados de emergencia tampoco. Las cifras, lamentablemente, que han dado como reporte de la eficiencia de las políticas, ¿no? Son bien cuestionables. Ya muchos expertos han salido a decir que estas cifras son aparentemente cherry picking, ¿no? Que estás cogiendo lo que te interesa mostrar. Selectivamente, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que no está cumpliendo con un mandato importante, que es la seguridad ciudadana, para empezar. Lo de las elecciones es relativo, porque los entes electorales son autónomos, no es un tema presupuestal más que nada para él, pero eso lo puede hacer cualquier presidente. No son pocas las voces que sostienen que desde el Congreso él ya representaba intereses chinos. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Ya, ahí no hay que... O sea, hay mucho más allá de las voces que dicen. Hay papel, hay documento, Diego. O sea, el reporte que soltó Martín Hidalgo en El Comercio es lapidario, es explosivo. Es básicamente comprobar que había una comisión que desde el 2022 se dedicaba a investigar la corrupción y el rol de las empresas chinas en este Club del Dragón desde la época de Vizcarra y Sagasti, etcétera. ¿Okay? Vicepresidente de esa comisión, José Gerí. Entonces, esta investigación ha identificado al señor Xi Guoyang como el vínculo logístico, el operador de esta red de corrupción de empresas chinas. Entonces, el señor Gerí no puede decir que él no sabía los malos pasos en los cuales andaba este ciudadano, que era su investigado. No puede explicar todavía por qué se abstuvo de llevar esto al Pleno, ¿no? Para que se vote el informe de esta comisión que mencionaba finalmente a este señor, y tampoco por qué una vez asumido como presidente se sigue juntando con personas que sabe que están cuestionadas por esto. Y ahora los cuestionamientos son mucho mayores. Xi Guoyang resulta que no solamente es un operador logístico de empresas de construcción, sino que también estaría involucrado en esquemas de minería ilegal incluso. Entonces es sumamente serio, Diego. Yo quiero apelar un poco al juicio, a la decencia, a la inteligencia de tu público, que esto más allá de polarización o de si alguien tiene una tendencia ideológica una o la otra, es un tema de decencia mínima. Uno como legislador no puede abstenerse de hacer control político de algo tan serio. Quizás un ciudadano sí tiene motivos para decirte, mira, yo tengo temor por la estabilidad o por lo que fuese, no me parece conveniente. Sí. Pero la verdad es que como legislador, teniendo en tus manos la decisión de si este señor va a seguir horadando la institución de la presidencia, malgastando recursos públicos, porque ahora se están cuestionando todas las contrataciones de sus amigas, ¿no? Es como una adicción, literalmente. Así es. Entonces es el tema de la contratación de las amigas, el tema del enriquecimiento desproporcionado, ilícito probablemente, vinculado
a estos intereses adicionales, tenemos un presidente que, creo yo, no garantiza, Diego, no garantiza esa estabilidad, no garantiza que si algún interés que tiene una apuesta electoral ve sus intereses en desventaja, no vaya a acudir a Gerí para de pronto alterar. Yo estoy haciendo una hipótesis, ¿no? O sea, Sí, pero muy aceptable. si tenemos a un lobista de presidente, ¿qué Muy me hace aceptable. pensar que con la minería ilegal y con tantas cosas que hay hoy, cualquier interés va a ser capaz de tentarlo para afectar el resultado? ¿Tú crees que llegue? Yo creo que no, espero que no. Lo que sí, digamos, objetivamente siento que la presión se va incrementando, básicamente gracias a la prensa, no a la fiscalía. La prensa está haciendo un gran trabajo, los medios están haciendo un gran trabajo y creo que de manera objetiva se está demostrando cada vez más hasta dónde llega la personalidad y el tipo de manejo y la falta de seriedad que ha tenido Y la Gerí. magnitud de esto. Y la magnitud. Y también darse cuenta, creo, como ya me da culpa a toda la ciudadanía, que es una cara nueva de la vieja política, ¿no? Del político que aprovecha de su cargo para mil cosas. Entonces yo creo que en la medida en que siga subiendo esta presión, podría darse el momento antes de marzo, quizás, en que caiga. Cada vez más firmas, cada vez he escuchado que la congresista Muruz también ha dicho que va a pedir el pleno extraordinario, Williams ya se sumó, en fin, el último reducto creo que tiene de apoyo es APP y el Fujimorismo. Digamos, pero o sea, tú con la foto actual crees que no llega, porque hay algo que está pasando, hay algún poder que está impidiendo que salga todo el otro material que se tiene sobre él. O sea, como están las cosas hoy. Hay una pugna, obviamente. Hoy mismo, si el próxima semana tuviésemos que ir a pleno, yo creo que no habría todavía votos para la vacancia, pero definitivamente sí para la censura. Y esa es otra discusión, por supuesto. Censura, sí. Y también hay que tomar en cuenta el tema de la conveniencia política, porque, mira, con todo el respeto que le tengo a algunos colegas de Fuerza Popular, la tesis de que esto es una conspiración caviar y comunista para tumbarse a la mesa y tomar el poder, me parece realmente jalada de los pelos. O sea, no hay votos, no hay voluntades para llevar a ninguna de estas personalidades caviares a la mesa directiva. Y lo que sí yo pondría en cuestión es lo que se ha revelado hoy en el Comercio, en la portada del Comercio, que tanto Gerí como Rospigliosi tienen doble despacho, como son algo encargado de algo, entonces tienen todavía el poder sobre la contratación de empleados en ambos lugares. Entonces, lamentablemente eso se presta a especular que la razón verdadera por la cual no quieren dejar la mesa directiva es todos los beneficios y la empleocracia que trae la mesa directiva. Es poder, pues. Así es. Es la gran agencia de empleados del Congreso, la mesa directiva. Sí. Entre los 4 miembros de la mesa directiva hay fácilmente 200 o más empleados que cambian cada vez que cambian esta persona. Eso tiene que cambiar definitivamente, ¿no? Así que, claro, y esto, cuando tengas acá a todos tus candidatos, pregúntales pues si están dispuestos a cambiar el reglamento del Congreso para que haya concursos públicos por meritocracia, para que no se repartan oficinas importantes del Congreso entre miembros de la mesa directiva. No, yo creo que ninguno de los partidos actuales va a votar a favor de eso. Sin hacer populismos, porque creo que esto es un tema más técnico. Ahora con esta experiencia de 5 años que has tenido, ¿cuál es el mínimo? Porque yo no soy de los que dicen no debería tener ninguno, porque no, porque se están haciendo leyes, se están haciendo temas importantes. Pero ¿cuál es el mínimo, por ejemplo, de 7 pasar a cuántos? ¿3 asesores que debería tener un parlamentario? ¿Cuál es el mínimo? Mira, razonable? Tomando en cuenta la transformación del digital, por ejemplo, puedes reducirlo tranquilamente a 3 o 4. Bueno, yo conservadoramente diría 4, okay. Porque necesitas un asistente, necesitas una secretaria definitivamente y 1 o 2 asesores o un asesor y un técnico. Yo creo que 4 es razonable. 3 podría ser también, siempre se puede reducir más, pero definitivamente hay una reducción ahí que hay que tomar en cuenta. Finalmente, ¿en qué va a quedar lo de tu potencial postulación? ¿Vas a postular o no? Sí, voy a postular. Aún no he hecho el anuncio. Yo me estoy concentrando todavía en mi trabajo parlamentario. Sí, y en el transcurso de este mes voy a anunciar Senado por Senado Nacional. ¿Vas al Senado Nacional? Al Senado Nacional, sí. Okay, pero no vas a decir con quién. Todavía no. Okay. Bueno, ya es pública la información, pero no quiero mezclar temas, digamos. Ok. Porque te iba a preguntar por algunos... O sea, me puedes preguntar opiniones, por supuesto. Digamos, ¿qué opinabas de los que más o menos hasta ahorita sabemos que podrían tener algún chance de presidenciales? Yo creo que todo se puede mover. Yo creo que hay candidatos interesantes en el sentido de que
estamos en unos vientos de cambio en Latinoamérica que nos llevan, que nos empujan hacia la derecha, y eso es saludable. Entonces, lo que debe quedar claro es que la izquierda debe quedar fuera, pero hay candidatos como Chao que están en movimiento y no sabemos si pueden llegar a significar un riesgo potencial. Luego de eso tenemos, creo yo, a pesar de que la gente se queja de tantas candidaturas, hay candidatos interesantes. Está definitivamente, bueno, está López Aliaga punteando. Yo no soy partidario de Keiko, pero está ahí, por ejemplo, Williams, está Spa, está Carlos Álvarez, ¿Qué opinas está de Carlos? Grosso. O sea, hay gente que tiene decencia, tiene o trayectoria o de pronto una experiencia. Y yo creo que es un ramillete de candidatos que debería ir subiendo por las consideraciones que te digo, por la calidad. Ok, bestial. Gracias por venir. A ti, Diego. Encantado. Ed Málaga, 8 y 7, seguimos. Acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Y cuando se trata de jugar, también debería ser así. Por eso les recomiendo Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibirás 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet. Reglas claras, juego responsable. Amigos, viene ahora Ricardo Ramírez del Villar, candidato al Senado de Arequipa por Renovación Popular, junto con, desde luego, examinar lo que él le está proponiendo a su electorado para postularse al Senado. Quiero saber, desde luego, cómo se vivió lo que reportamos aquí el día si no me equivoco, creo que fue el jueves. La recepción que tuvo Rafael López Aliaga en la Ciudad Blanca. Ya nos lo contará él mismo. Ricardo Ramírez del Villar está conmigo. Bienvenido. Hola Diego, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación, y recordarás pues que estuvimos juntos cuando casi pasamos a la clandestinidad en Arequipa. Sí, el día del golpe de Castillo. De Estado, sí, siempre Sí. lo comento acá. Y yo creo que es importante que nos podamos redimir, hermanar, unir, porque yo me llevé un sinsabor que sentí que era como otro país en ese día. Y yo estoy seguro que hoy al menos el grueso no piensa así. Sí, pues no lo ven como en nosotros lo vimos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se vivió esa recepción de lo que fue? Nos dejó sorprendidos a todos, ¿no? Pero un movimiento de derecha. Sí, mira, realmente, primero el clima estaba mal. Habían cancelado algunos vuelos, estábamos en duda que llegaba o no llegaba Rafael. Fue el último vuelo que llegó, que aterrizó, y felizmente pudimos recibirlo porque había, no conté los autos, pero eran más de 100, 200 por lo menos, y la cantidad de personas que estaban para recibirlo a Rafael era importantísima. Yo mismo me quedé sorprendido de la cantidad de personas que estaban ahí, sí. Y todos querían estar. Hay gente en redes, la mitad deben ser trolls seguramente pagados. Ha dicho que hemos sacado esto de contexto y que hemos exagerado, que había muy poca gente. Falso. No hay cómo, no se puede falsear lo que uno se ve, lo que se sea, ve. Y yo te digo, yo estaba ahí, yo lo he visto. Sí. Era impresionante. Y cuando hemos llegado al Teatro Fénix, había pues 4 pelagatos de la supuesta generación Z, que algunos eran más o menos de mi promoción, o sea que de Z no tenían nada, y realmente eran poquitísimos. Y yo he visto algunas imágenes que me da pena en la prensa arequipeña que han publicado. No lo recibieron a Rafael, lo rechazaron y todo. Mentira, eran unos cuantos que estaban ahí y se acabó, ¿no? En cambio, el Teatro Fénix estaba repleto de gente, de simpatizantes, y muchos han estado diciendo, porque no van a la calle. No, porque es época de lluvias, y cuando llueve en Arequipa, llueve fuerte, y con la pésima gestión que tenemos de Sedapar y de la empresa de saneamiento, cuando llueve se atascan los desagües, revientan los desagües, y el agua no solo es agua de lluvia, está llena de aguas servidas. Entonces es realmente, no era para hacerlo en un lugar abierto por el tema del clima, por la lluvia y por tema de seguridad también. Ahora, has traído a colación el 7 de diciembre del 2022. Hoy vemos que pasa esto, lo que hemos reportado. ¿Qué cambió? ¿Te refieres a lo del salud? No. Lo de Arequipa. Por supuesto. A lo de Arequipa. ¿Qué ha cambiado para totalmente. Se puede recibir a una agrupación de derecha de esa manera, multitudinaria. Sí, es que se ha ido haciendo un trabajo. Se ha trabajado bastante.
Ha surgido el primer canal de derecha en el cual estamos varios comprometidos, sacándolo adelante. Y también entiendo que las personas se están dando cuenta, al menos los que apostaron por Castillo, mucha gente se ha dado cuenta que era una apuesta pues vacía, ¿no? Mucho no más pobres en un país rico, y el único que terminó enriqueciéndose fue él y su familia. Y es buena hora que esté preso. Le tomaron el pelo. Tomaron el pelo a todo el Perú, creo yo, ¿no? Aparte de que del resultado de las elecciones. En ¿no? Arequipa y en el sur, ¿tú crees que otra agrupación de darse una segunda vuelta extrema, ¿no?, pueda calar como lo está haciendo en este momento Renovación? ¿Otra derecha? Otra, de las que hay. Carlos Espada, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, Roberto Quiabra. Yo dudo mucho. Es que Arequipa se nos etiqueta como de izquierda, pero en verdad el arequipeño es pues contestatario, es rebelde, ¿no? Y bueno, ha sabido la izquierda capitalizar eso. Pero el arequipeño no es tonto tampoco. Se da cuenta que, mira, tenemos el proyecto de Majes Siguas trancado, que ahora felizmente ya está con los japoneses. Ojalá que salga. Tenemos el puente de Arequipa a La Joya, que por la corrupción, más de 11 años parado. La gente se da cuenta de eso, y tenemos la figura de Rafael, lo que está haciendo acá en Lima. Entonces es un buen gestor. Lo que necesitamos son gestores que hagan que las cosas sucedan, porque si no vamos a caer en la misma politiquería barata de siempre. Sí. Y la gente, al menos en Arequipa, de cada 10 personas, yo te aseguro que 6 o 5 están con Rafael, van a votar por Renovación. Tanto, ¿no? Así tan Mira, Cristian, que lo conoces, sí. Él está haciendo unos conversatorios en las plazas. Entonces se va a una plaza con su parlante y empieza a hablar. Y la gente se empieza a acercar, algunos le han dicho el Kirk arequipeño. Entonces... el Charlie Kirk. Entonces empieza a hablar y la gente se acerca, y de 60 personas que un día ha logrado juntarse, por lo menos 40 decían que iban a votar por Rafael. Así, ¿no? Claro, no faltan los que no, pero sí. En zonas populares, Mariano Melgar, Miraflores, que son zonas en realidad que uno podría decir que no va a ganar ahí Rafael, pero de hecho que está muy bien. Claro. Estamos muy bien, yo estoy muy contento por el hecho y además hay otra cosa. Yo creo que esta juventud por la que estamos apostando no se la va a creer tan fácil. Por eso esto de la generación Z de Arequipa, como te digo, eran 4 gatos. Y yo enseño en la universidad y tengo a varios alumnos que son en la San Martín. Y muchos de ellos eran abiertamente pro Porqui, increíblemente. Sí, sí. Hay que ser valiente, ¿eh? Para eso, pues de repente ya cambió pues el clima. Y de repente ha habido yo creo que está cambiando porque claro, nos hemos dado cuenta de lo desastroso que es tener un gobierno de izquierda. Ahora, estás yendo al Senado con el número 1 multidistrito, Senado por Arequipa. Por Arequipa, sí. ¿Qué propuestas le vas a ofrecer a tu electorado? Le digo una que me ha llamado la atención y quiero que me la expliques. Quisiera partir por ahí, que se llama Apuesta Joven. Y ya, perfecto. Mira, yo he hecho emprendimientos, o sea, a lo largo de mi vida yo he hecho emprendimientos, he enseñado en la universidad y tengo mucho contacto con los jóvenes. Y especialmente este año en la San Martín, mucho más. Y hay un problema. Hay chicos que tienen unas ideas muy buenas, tienen el conocimiento, tienen el know-how, y nadie les da crédito. ¿Por qué? Porque los requisitos formales para adquirir el crédito, ¿cuáles son? Experiencia crediticia o aval. Las dos cosas no las tiene un joven. Ningún joven tiene eso cuando está empezando. Entonces, para la sociedad es bien fácil decir, el joven es el futuro del país, el joven es el presente del Perú, y tantas cosas que hablamos de los jóvenes, pero efectivamente, ¿qué estamos haciendo por los jóvenes? ¿Qué hacemos por los jóvenes? No se moja. Nada. Es más, si hubiera una guerra mañana, ¿a quién van a llamar? Ni a mí, probablemente a ti que eres más joven, pero a mí, ni a hablar.
Pero a los jóvenes de 18, 19, 20, 25 años, ellos son los que van a ir ahí de carne de cañón para defender al país. ¿Pero qué hacemos por ellos? Nada. Entonces la propuesta que queremos implementar es un fondo de 1.000 millones para que pueda ser distribuido a los jóvenes entre 18 y 29 años para que puedan acceder a un crédito que se canalizaría a través de COFIDE por intermedio de las cajas, de las cooperativas de ahorro, en las cuales el Estado se moja con el 90%, el 10% lo pone en la caja para que evalúe, para que vea el crédito, y a sola firma y DNI y un buen proyecto lo pueden sacar. Por ejemplo, el hijo de la persona que trabaja en una pastelería y que sabe hacer pasteles y que tiene la oportunidad de poder poner su propio negocio de pasteles, que es joven y sabe hacerlo, conoce el mercado, conoce cómo hacer el producto, pero no tiene crédito, no tiene cómo poder lanzarlo. El hijo del pescador de Islay, que es un pescador artesanal, que sabe dónde está la pesca, que puede ir a hacerlo, pero no cuenta con el crédito para poder comprarse un bote e ir a empezar a generarse autoempleo y de paso también poder generar empleo para otros. Entonces, en verdad, el joven lo tenemos abandonado. O estudia. ¿Qué montos se manejarían? 1.000 millones entre ese es el 2.000 y 30.000 soles. Ese sería el rango de los tope. créditos. Exacto. De 2.000 a 30.000. Y esto, aparte de que es una idea que le he conversado mucho con la persona que más sabe de microcréditos en el Perú, que es Javier Valencia, y es totalmente viable. 1.000 millones y el 10%, o sea, 100 millones a una caja, suponiendo que todos los créditos fracasaran, que no es el caso porque ya las estadísticas se manejan, que el 30% de los emprendimientos que se llevan adelante en microcréditos son exitosos. Pero el otro, sí. Esa es la primera pregunta que tengo, la primera observación como receloso de todo lo que proviene del Estado que soy. ¿Cómo, y me interesa lo que te puede haber dicho Javier Valencia ahí, cómo evitarían que nos muerten a todos? Que digan, no, ya me diste los 30.000, me voy. Chao, me voy. Chao. Ya, primero que van a ser evaluados por la entidad crediticia, en este caso las cajas o las cajas municipales, van a evaluar el proyecto, van a ver que es un proyecto viable. Como cualquier financiera que se dedica a microcréditos o créditos de emprendimiento. La diferencia es que va a ser a la persona natural, no a una pequeña o mediana empresa, a un joven que lo puede hacer. Y la experiencia internacional en Japón funcionó muy bien, por ejemplo, esto es una experiencia que se ha aplicado en Japón y ha funcionado. Me dirán que no somos japoneses. De acuerdo, no somos japoneses. Pero el Perú es más emprendedor que el japonés. Eso está absolutamente demostrado. Y con los datos que se maneja, la posibilidad de que no paguen ese crédito es 30%. 30%. Pero entre los que van a ser exitosos y los que les va a ir bien, lo suficiente para pagar su crédito, cubriría el fondo y crecería. O sea, quedaría como garantía lo que van a hacer hasta que paguen el crédito. Claro, en condiciones, Claro. en condiciones cómodas. Yo no soy de la idea de que se regale, porque hay créditos a fondo no. perdido. Pero yo digo, yo voy a poner mi pastelería, como tú has dicho, la pastelería 30.000 soles. Entonces, la pastelería no es tuya hasta que pagues los 30.000 Por soles. supuesto, Queda porque como hay un garantía. crédito Avalado por algo. por ellos mismos. Porque si vamos a buscar otro tipo de aval, ya no, pues, no van a poder acceder. Pero claro, ya sea lo que vas. Si yo compro mis máquinas, esas máquinas van a estar en Claro, prenda. alguna garantía tiene que ver porque ya es dinero de todos nosotros y sí me parece interesante el proyecto, pero yo creo que podría haber un marco regulatorio para facilitar que sea dinero privado de alguna manera. Lo que pasa es que el privado no lo va a arriesgar. Todos los fondos de microcrédito y microempresas han empezado, por ejemplo, Compartamos, que hoy día existe, que antes fue crear. Empezó con fondos, con fondos adquiridos del extranjero a fondo perdido. Y fue tan exitoso que no fue perdido porque lo recuperaron. Pero yo sí le veo, el espíritu me parece noble, pero yo sí le veo varios riesgos, varias banderas rojas. Se puede politizar, se puede comenzar a repartir políticamente. No, pues para eso entran las cajas técnicamente para evaluar. ¿Pero quién dice? Las privadas. Las cajas municipales.
Ellos decidirían qué cosa es un buen proyecto y un mal proyecto. Acompañados con las universidades, acompañados con lo que Rafael habla de los voluntariados. Entonces, los alumnos de Derecho, de Contabilidad, de Economía de los últimos años apoyarían a estos emprendedores para darles la parte formal, porque la parte técnica operativa ya la saben. La tienen ellos. Okay. Así es. Has hablado de lucha contra la corrupción, tener algo estilo Singapur. La AAA, que le hemos denominado. Autoridad Autónoma Anticorrupción. Sí, que es un caso de estudio que yo he seguido muy atentamente toda mi carrera, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieres replicar o lo que propondrías? Todo el sistema, o sea, crear un ente autónomo que tenga absoluta capacidad de decisión, que no dependa de ningún ministerio, como es el Banco Central de Reserva, por ejemplo, el estilo Banco Central de Reserva, en el cual tienen autonomía total y tendrían capacidad de investigar desde el, no sé, pues desde el vigilante de una empresa pública hasta el presidente de la República. En el estilo Singapur, contrariamente a lo que mucho se dice, no hay pena de muerte para el corrupto. Es esta entidad que se encarga de perseguirlo, ubicarlo y en 30 días está preso. 30 días. Pérdida de dominio, obviamente, de su patrimonio, más la prisión, pero hay una cosa que es bien interesante: pérdida de dominio del patrimonio del entorno familiar. Entonces, al funcionario público ya no tiene pues este ente que estar vigilando a todos los funcionarios públicos del Perú, sino son los propios familiares cercanos que claro, que te están fiscalizando. Sí. Porque si yo te digo que yo tengo a mi cuñado que es un funcionario público y en eso empiezo a ver, oye, qué buen carro, ¿no? Oye, qué buenos viajes, ¿de dónde? Y yo no denuncio, pierdo mi patrimonio. Sí. Ese es el sistema que ha funcionado en Singapur extraordinariamente. Hay un principio muy interesante detrás de eso, porque es que Lee Kuan Yew consideraba que era un cáncer y que el cáncer hace metástasis, si no lo extirpas, exacto, se va contagiando a otro, y eso es lo que ha pasado acá. Y en realidad acá el tema de corrupción está ese ente tendría generalizado. Que ser, pero ¿tú estás proponiendo eso para Arequipa? No, para todo el Perú. O sea, cuando sea senador, porque vamos a ganar, vamos a proponer esa ley que se aplique a nivel nacional. Por eso es un ente que va a fiscalizar a todo funcionario público a nivel nacional. Rafael lo ha propuesto. Él es más drástico, ha propuesto cadena perpetua, ya que no es pena de muerte. Yo propondría también, cuanto menos. Pero esto también me resulta interesante. O sea, es una cosa que se trabajaría no para tu región, sino conjuntamente con el Ejecutivo. Tendría que ser totalmente autónomo, porque no funcionan los sistemas de Contraloría, salvo honrosas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la Amparo Vegaso, que es la Contralor del gobierno regional, es una excepción de calidad ética y profesional, ¿no? Pero, bueno, el resto de personas deja mucho que desear. Sí. Para Arequipa, concretamente, y aquí esto ya lo puedo hacer público, cuando yo candidateé a la municipalidad de Arequipa, nosotros teníamos 4 propuestas bandera. Los teleféricos, la doble vía del tren, para el tema del tránsito, ¿no? Que es un caos Arequipa, el Bosque del Chili y la Gran Estación Central. Entonces lo conversamos con Rafael y él me dijo, está bien, pero ¿sabes qué? También hay que hacer un metro. Porque claro, el cono norte lo solucionas con el tren que actualmente existe, con la línea del tren. Pero para el cono sur no tienes nada, y para poder hacer una línea directa a todo el cono sur, tendríamos que hacerlo por bajo tierra, porque en realidad hacerlo elevado o hacerlo a nivel no tienes dónde hacerlo. Entonces sí, esa es una propuesta concreta Arequipa, ¿no? Claro, nosotros no hacemos, el legislativo no realiza obras, pero en alianza con el Ejecutivo y con la Comisión de Presupuestos, que van a ser mitad diputados y senadores, sí podemos sacarlo adelante. O sea, ese proyecto. Teleférico, sí, ya lo anunció Rafael en Arequipa. Oh, ok. ¿Y también ha hablado de metro? Metro también. ¿En verdad? Bueno, como él dice, yo también creo, plata hay. Plata, no. O sea, no estamos en la situación argentina, no estamos en el Perú de los 90s, que todo estaba mal. Ahora sí tenemos dinero y lo que pasa es que está mal gastado, mal distribuido. Fíjate lo de salud nada más. Da vergüenza, por Dios, veo eso y digo,
Pobre gente. Y yo he trabajado muchos años en el sistema previsional. Entonces, yo proponía hace tiempo que salud debería manejarse como se manejan las cajas, que han sido muy exitosas. No hay un gerente, hay 3 gerentes. Un administrativo, un gerente financiero y un gerente de créditos. La Caja Arequipa es exitosísima porque su directorio ha escogido a personas idóneas para cada una de las gerencias que se tienen que ocupar. En el salud podríamos hacer lo mismo. Un gerente médico que ve el tema de salud, un gerente financiero, ¿cuántos millones eran? ¿37.000? 17.500. 17.500 millones Para este año. Entonces, necesitan alguien que sepa de inversiones, no puede ser cualquier improvisado y menos de la gente hay que de... pedirle permiso a Acuña antes, pues. Por supuesto, y menos de la gente de Acuña, ¿no? Era lo que iba a decir. Entonces, un gerente financiero, un gerente médico y un administrativo, porque ni el médico ni el financiero tienen que saber cómo manejar una entidad de ese tamaño. Entonces, para mí sería una gerencia tripartita. Y hay un caso muy interesante que pasó en Transaltice, en Arequipa, que el gerente general, que había sido de años, renunció. Hicieron también una gerencia tripartita. Y Transaltice es una empresa importante. Funcionó perfectamente. Sí. Porque ahí tomas el expertise de cada miembro y toman los acuerdos en consenso. Y va para adelante. Las cajas, Transaltiza. Yo creo que en salud podría ser esa una solución, yendo al tema administrativo. Y el otro tema, el de la tecnología, pues tenemos que volver. Los créditos, por ejemplo, tendrían una trazabilidad porque se postularía por internet, la universidad sería el sponsor a través de sus alumnos y se vería a través de las cajas para el desembolso. ¿La universidad sería el sponsor? No sponsors. La universidad sería el que validaría los proyectos a través de sus semilleros de emprendimiento. Todas las universidades tienen semilleros para negocios. Entonces las universidades podrían ver y no avalar, sino... No, yo creo que mentor, o sea, que sean como unos mentores de esto y nombras a tus mejores alumnos o a los alumnos que quieran hacer el voluntariado con estas empresas. Hasta se podría premiar a aquellas que sean exitosas. En verdad, hay un montón de mecanismos para poder hacerlo bien este proyecto y que le demos una oportunidad a los jóvenes, porque no solo es generar puestos de trabajo, no solo es darles la oportunidad a los jóvenes de trabajar, sino también que los está sacando de las calles y que caigan en las garras del sicariato, de la delincuencia juvenil. Es una oportunidad también para los jóvenes para que puedan salir adelante. Yo creo en los jóvenes, porque he trabajado con jóvenes toda la vida y estoy convencido que los jóvenes darían resultados. Pero tú has trabajado con jóvenes universitarios. Claro. Pero los que caen en las garras del crimen transnacional no necesariamente son los universitarios, no son los que han quedado de lado por X y Y. De acuerdo, pero al fin y al cabo son jóvenes. Y ahorita tenemos en este momento jóvenes que no trabajan ni estudian. O sea, los créditos estarían disponibles para todos. Para todos. Solamente tienes que tener una buena idea. Un buen proyecto que sea convalidado, si quieres, no avalado, sino convalidado por las universidades en sus semilleros de negocios o porque todas las universidades tienen. Y que vean un buen proyecto, que vean un buen negocio, que vean que tiene expertise para poder sacarlo adelante. ¿Por qué no apoyarlo? Mira, con que sí saquemos... Apoyar, no juegues a la ruleta rusa con mi pero dinero. ¿por qué sería ruleta rusa? No. Porque me gustaría que conversemos... Mira lo que pasó con Reactiva. Bueno, pues depende de quién lo maneje, ¿no? No, pero no importa que lo manejes. O sea, nos muertearon a todos. ¿Has visto la tasa de sí, impago? Sí, en algún momento me cuestionaron y me pusieron el ejemplo de Reactiva. Pero te digo una cosa. En la experiencia que tenemos, porque yo he participado en una empresa en una cooperativa de ahorro y crédito, la experiencia es esa. La gente que realmente tiene el proyecto y le da la oportunidad, cumple. Que te van a hacer perro muerto, también con garantías y con todas las... Igualito hay perros muertos en la banca formal. De acuerdo. Pero o sea, igual hay. El riesgo no es de nosotros, ¿no? El riesgo es Oye, tiramos 6.000 millones de soles en Petroperú. Yo creo que hay que encontrarle... Va a ser controlado. Va a ser controlado. Hay que encontrarle, atar esos cabos para que
podamos vender a la gente esto y no haya resistencia, ¿no? Correcto, pero yo te aseguro y estoy seguro que las personas que vean que vamos a apoyar a los jóvenes, dándoles la oportunidad, que en este país no hay oportunidades para los jóvenes, yo estoy seguro que la gente va a poder aceptar, o sea, finalmente, asumamos que efectivamente se cumpla la regla de toda la microempresa, que no pague el 30%. Por lo menos el 60% va a salir adelante y el fondo va a crecer, no va a dar pérdida. Porque en toda institución Son financiera blandos, ¿no? Imagino que son serán los préstamos blandos. tienen escudo tributario el primer año, van a ser a una tasa realmente competitiva, créditos blandos que se puedan pagar en un plazo razonable, con periodo de gracia. Okay. Toda la estructura del producto hay. Y obviamente que los bienes que adquieran inmediatamente irían en garantía para la entidad. Ideal. Bien, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero te quiero dar la última palabra para el público, considerando que tienes la tribuna más importante de derecha en el Perú. Y nosotros tenemos la segunda en Arequipa, con Full TV y Punto de Quiebre. Te agradezco, Diego, y en verdad yo creo que es la gran oportunidad que tenemos en el Perú de poder acabar con la pobreza. Las propuestas de Rafael, como una derecha cristiana, como él la denomina, está enfocado en sacar a las personas de la pobreza. Ayer había un informe de la Universidad de Lima que habla de 12 millones de pobreza. ¿Qué palabra utilizas? No es ni pobreza extrema ni pobreza circular, pobreza, no me acuerdo el nombre ahorita, se me va. Pero al fin y al cabo pobres, que no alcanzan a satisfacer todas sus necesidades. Entonces, ¿cómo vamos a sacar a la gente de la pobreza? No quitándole al que tiene, sino generando más inversión que va a generar más puestos de trabajo que van a generar trabajo digno y que van a generar a su vez calidad a las personas. Y esos más puestos de trabajo van a requerir mayor demanda, que a su vez van a requerir mayor inversión para que empiece a funcionar lo que yo siempre les digo a mis alumnos, no el círculo, porque el círculo tiene principio y fin, sino el espiral virtuoso de la economía que va creciendo, y este crecimiento de la economía va a permitir que haya más impuestos con los cuales podemos cerrar brechas sociales. De acuerdo. Que definitivamente las tenemos. Y con principios morales también creo que es importante, ¿no? Porque el crecimiento económico sin rectitud, sin virtuosidad, me parece que es un vacío, ¿no? Totalmente, y por la línea social cristiana del partido va por ese lado, ¿no? Y tú eres creyente, ¿no? Yo soy creyente, claro. Sí, yo creo en Dios, he bautizado a mis hijos y realmente no te voy a decir que soy un modelo de cristiano, pero creo absolutamente en Dios. Es más, en mis clases yo les digo que yo admiro a 3 personajes históricos: a Jesucristo, independientemente de los que crean o no crean en Dios. Yo creo en Jesús porque realmente cambió y se preocupó precisamente por los más pobres. El otro personaje al cual yo admiro también muchísimo es a Gandhi. Son 4, ¿verdad? Martin Luther King y Nelson Mandela. Son ejemplos de seres humanos que han cambiado el mundo sin violencia, lo cual te demuestra que las revoluciones y los cambios importantes en las sociedades se pueden dar sin tirar una sola piedra, sin disparar una sola bala. Bueno, eso suena lindo, pero en el Perú yo no sé si eso funcionaría. Yo soy más de la escuela de Lee Kuan Yew, que hace los cambios. Bueno, por eso estamos proponiendo las penas drásticas para los corruptos. La realpolitik es otra cosa. Así pero es. Muchísimo gusto tenerte. No, encantado, gracias por la invitación. Así que a mis amigos arequipeños, no se olviden que Renovación Popular va en Arequipa con el número 1 para senadores, hay que marcar la R, y el 6 para diputados por Cristian Aranda, que es un joven con el cual estamos trabajando juntos. Sondeos preliminares y todo, porque te he visto bien confiado. O sea, tienes como ¿es un optimismo natural de la campaña o si tienes un indicador? No, tengo el optimismo natural de la campaña, pero las mismas encuestas en las cuales no creemos mucho te dicen que Rafael en el sur está segundo, cosa que es bastante rara. Y para muchos, pero nosotros que estamos en la zona y estamos viendo lo que está pasando, es evidente
que hay un cambio importante en el sur y tú lo has hecho notar. ¿A quién lo ¿no? ponen en primer lugar? ¿A Atencio o a López Chao? Está López Chao. El primero. Sí, está por ahí. Pero está peleando por ahí en el sur el liderazgo. Pero en verdad a mí me sorprendió la encuesta porque yo pensé que no íbamos a estar segundos, pero ya estamos ya en el sur. Bien. O sea, Rafael está primero. Okay. Pero también manejamos alguna data de que podemos estar más que optimistas en esta campaña. Bestial. Bueno, gracias nuevamente y la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, Diego, a ti Saludos por la invitación y a la gente de Arequipa. 8:36 seguimos. Abastece tu negocio con Agua Iglú. Tú y tu equipo merecen hidratarse bien mientras trabajan y para ello, Iglú te invita a escoger de agua en botella, caja o bidón. Haz tu pedido rápido al 998-197-138. Y además, su nueva presentación de hielo la puedes encontrar en Tambo y Oxxo. Síguelos en sus redes sociales como Hielos y Agua Iglú, recordando siempre que Iglú refresca tu vida. Estimados amigos, muchísimas gracias. ¿Me faltó algo, Julio? Creo que no, ¿no? Bueno, quería mencionar brevemente en novedades de Avanza País, que mañana estará Adriana Tudela con nosotros. Ella va a la segunda vicepresidencia por ese partido, Avanza País, y va como cabeza de lista a la Cámara de Diputados. Adriana Tudela mañana en edición especial. Y hablando de Avanza País, el excongresista César Combina ha sido designado vocero de dicha agrupación para las elecciones generales. Su labor va a ser de difundir el plan de gobierno de dicho partido y respaldar a su candidato presidencial, José Williams Zapata. El Comité Ejecutivo Nacional ha detallado que Combina estará a cargo de representar al partido ante los medios de comunicación, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Bien, eso ha sido todo por hoy, estimados amigos. Si no lo han hecho ya, déjenle like a este video. Hay más de 1000 likes ya al video en vivo. Gracias por conectarse. Un saludo a Eliana Osorio, que me está saludando ahí. Se conectó tarde, dice. Un saludo a Mila Guamán. Invita a Kenji. Kenji no quiere venir, Mila. Ya hablé con él hasta la saciedad para que venga. Es más, hasta me quiere invitar a mí a su programa. Pero Kenji no quiere venir porque... No lo puedo culpar tampoco a Kenji, porque no quiere hablar de política. Le está yendo muy bien con su podcast. De hecho, es un fenómeno lo que está pasando con Tampoco Tan Podcast. Un saludo para Kenji. Y la mejor de las suertes. Yo siempre les deseo éxito a todos. Acá no hay esa envidia característica en otros, y sobre todo otras periodistas, que parecen tener un recelo con lo que le pueda ligar a otros, ¿no? O que le ganen ciertas entrevistas. No, nosotros no somos así. Nosotros somos amplios. Cada uno tiene su estilo, hay para todos, hay torta para todos, hay dinero para todos. Y si usted puede ser millonario y tiene el talento, séalo. Si puede ser exitoso, séalo. Pero Kenji, para responder la pregunta de Mila Guamán, que nos ve desde Houston, donde hay muchos peruanos también en Houston que nos siguen, porque son inteligentes y son de derecha, lógicamente, en un estado muy conservador, Texas. No, Kenji no lo puedo culpar, no quiere venir, porque sabe que acá no va a venir a hablar pues de los carros que nos gustan. Este es un programa político y de opinión política. Así que vamos a ver. Sí, le voy a plantear esa que dices, de repente una con otra, ¿no? Él viene y yo voy a Tampoco Tan Podcast. Ya veremos, ya veremos. Estimados amigos, gracias, me voy. María Luisa dice, ¿habla qué periodista? Yo creo que ya lo dije, ¿no? Yo creo que a buen entendedor pocas palabras. No tengo por qué decirlo con nombre y apellido. Gracias a todos, se les quiere. Saludos para todos, hasta mañana.
Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.